Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy continuaremos con el libro El Bubishi, la Biblia del Karate. Transmisión del Bubishi. En la siguiente sección expondré las diversas teorías que explican cómo el Bubishi llegó a Okinawa, las historias personales de los maestros que pudieron haberlo llevado allí y la repercusión que cada uno de ellos tuvo en el desarrollo del Karate-Do en Okinawa. En su libro de 1983, Kakatsuru Mon, Shokutsura Ken, Puerto de la Grulla Blanca, estilo de la grulla que come, el maestro Liu Yinshan escribía que el templo de Shaolin era un santuario para los luchadores de la resistencia durante los comienzos de la dinastía Qing, tratando de erradicar cualquier foco de actividad contraria a los Qing. Los soldados del gobierno incendiaron el monasterio en 1674. Entre los monjes que huyeron del monasterio a la provincia de Henan se encontraba Fan Shunggong, también conocido como Fan Wishi, maestro del estilo de los 18 puños del monje. Hay diversos relatos de los posteriores viajes y actividades de Fan Shunggong tras su llegada más tarde a Fujian. No obstante, la mayor parte de los informes le describen como el padre del Fan Qiniang, la joven que creció en el pueblo de Yongchun, Fujian, y desarrolló el estilo grulla blanca. Si esta historia es fidedigna, el desarrollo del Gong Fu de la grulla blanca de Yongchun se habría producido, al parecer, a comienzos del siglo XVIII, como enseguida veremos. Aparece una breve reseña de la biografía de Fang y de su hija en el artículo 1 del Bubishi. Como en los estilos de Gong Fu de los 5 antepasados, el monje del dragón y del puño del tigre, el método ecléctico de Fang ejerció evidentemente una profunda repercusión en el crecimiento y dirección de otros estilos de lucha originarios de Fushua y sus alrededores. Por cierto, se cree que muchos de estos estilos de Gong Fu se introdujeron más adelante y se cultivaron en Okinawa. Choyun Miyagi, discípulo directo de Kanryo Higaonna de 1853 a 1917, nos cuenta en su Outline of Karate-Do, compendio de Karate-Do, que en un estilo de Gong Fu fue llevado desde Fushuo a Okinawa en 1828 y sirvió como fuente para la escuela Goju-Ryu de Kenpo Karate. Después de leer la copia de Liu Songshan del libro del hombre de bronce de Shaolin y entrevistar a Xie Wenliang, bisnieto de Ryoryu-ko, el famoso maestro de Kung Fu, creo que esta teoría merece una revisión más pormenorizada. Así pues, esto pareciera indicar que el Bubishi es un libro transmitido o por la hija de Fang o por discípulos de su estilo. La segunda teoría es relacionada con el testimonio más antiguo de Okinawa, de los que han sobrevivido, sobre la filosofía de las tradiciones civiles de lucha. Se refiere al karate usando el término okinawense Di. Sin embargo, por simplicidad, usaré en el texto Te. El término japonés más habitualmente utilizado, Uekata Toshizonko, de 1663 a 1734. Un estudioso y estadista del distrito de Nago, en Okinawa, escribió: no importa el nivel que se alcance en el arte del té,
ni en las empresas académicas. Por mucho que se destaque, nada es más importante que tu comportamiento y tu humanidad en la vida diaria. Si esta afirmación se vio influida por el artículo 4 del Bubishi, sigue siendo objeto de un vivo debate. Teixeira fue un estudioso de los clásicos chinos y, como indicaría la afirmación previa, prácticamente de las tradiciones civiles de lucha. Es posible que pueda haber poseído un ejemplar del Bubishi. De ser así, indicaría que el Bubishi se encontraba en Okinawa por lo menos desde el siglo XVIII. Por extensión, esto significaría que el libro fue escrito o durante la vida de Fan Qiniang o inmediatamente después de su muerte. También indicaría que existía un nexo entre la práctica del té y el Bubishi en el siglo XVIII, que es más de 100 años antes de que, según se cree, cualquiera de los demás maestros de Okinawa lo poseyera. La tercera teoría concierne al famoso maestro de karate Sakugawa, de la clase de los Chikudun Pechin, y el maestro chino de Gong Fu Kusanku. En 1762, un navío de Okinawa que transportaba tributos en ruta hacia Satsuma fue desviado de su curso durante un fuerte tifón y arrojado a la playa de Oshima, en la jurisdicción de Tosa-han, actual prefectura de Kochi, en la isla Shikoku. Se solicitó al sabio funcionario Ryon-Tobe que recogiera el testimonio de los pasajeros y de la tripulación, y compiló una crónica titulada El incidente de Oshima. Oshima Hiki, en un diálogo con el funcionario okinawense encargado, un pechín, un tal Shiohira, también se pronuncia Shionja, ministro encargado del almacenamiento de los suministros de arroz del reino, se hace mención a un chino llamado Kusan-kun, que popularmente se conoce entre los historiadores del karate como Kusanku o Koshan-kun. Se cree que Kusan-kun, al que se describe como experto en Kenpo, o más específicamente en Kumiai Shutsu, con unos pocos discípulos personales, viajó al reino de las Ryukyu con Quan Kui, Saposhi de los Qing. En 1726, la descripción que hace Shiohira de la demostración de Kimiai Shutsu realizada por Kusanku deja pocas dudas. Al narrar cuánto le impresionó ser testigo de la victoria de una persona de pequeña estatura sobre otra mucho más corpulenta, el pechín Shiohira describía lo que recordaba. Habiendo sido agarrado de la solapa, Kusanku aplicó su Kumiai Shutsu y venció al atacante, haciéndole una tijera con las piernas. Al describir la maniobra de piernas de Kusanku, Shiohira empleaba el término Sasoku, que describe aproximadamente la acción en tijera de las pinzas de un cangrejo, aunque la descripción que hace Shiohira de Kusanku es bastante nebulosa. Sigue siendo la crónica antigua más fiable respecto a las tradiciones civiles de lucha en Okinawa, a pesar de que el testimonio de Shiohira no menciona el Bubishi. Técnicas como las descritas por Shiohira se detallan en el Bubishi. La tradición oral mantiene que Kusanku fue uno de los maestros del gran maestro de Okinawa, el Chikudun Pechin Sakugawa, nacido
Kanga Teruya en la localidad de Tori-Hori, Shuri. Sakugawa alcanzó gran preeminencia debido en gran parte a las heroicas hazañas en alta mar mientras se encargaba de la seguridad de una destacada empresa naviera dedicada al comercio, reconocido por su increíble potencia física y por su espíritu indómito. La tradición popular afirma que fue elevado al rango de Chikudun Pechin, grado militar algo similar al samurái, y asumió el nombre de Sakugawa. Estudió las tradiciones de lucha en Foshuo, Pekín y Satsuma, actual prefectura de Kagoshima, y ejerció una profunda influencia en la evolución y dirección de las disciplinas de autodefensa que se promovieron en Shuri y en sus alrededores. Por eso actualmente es frecuente referirse a él como Toudi Sokugawa. Y al ser Toudi la forma de leer en dialecto de Okinawa los caracteres chinos originales de karate, mano tang o mano china, es posible que o él o Kushanku llevaran el bubishi desde China hasta Okinawa. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.